Bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre NaNoWriMo, o Mes Nacional de Escribir una Novela. Este es el episodio número 14 y tenemos una entrevista con R.R. López. El entrevistado de este episodio es R.R. López. No recuerdo qué fue primero cuando conocí a R.R. López, si seguí su cuenta de Twitter o empecé a escuchar su más que recomendable podcast El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, donde habla sobre temas de terror en la cultura pop principalmente, pero también con un toque de misterio, las cosas absurdas de la vida y su muy particular humor. De ello ya han pasado algunos años, pues el programa está iniciando su quinta temporada, y de algo que estoy seguro es de haber escuchado todos sus episodios desde el inicio. R.R. López es podcaster, pero también licenciado en Ciencias Ambientales, y obviamente por estar en este programa, autor. Hijo de los años 70 en la calurosa Córdoba española, Rafa, como le llamamos los amigos, ha sido aficionado al misterio y a la ficción desde pequeño, especialmente al horror cósmico de H.P. Lovecraft, así como a la ficción absurda de Terry Pratchett. Inspirado por su afición al misterio y a estos dos géneros literarios, ha escrito diferentes obras de ficción y no ficción. Sus obras publicadas hasta el momento son Cuatro Caminos hacia el Hades, de 2012, Historias que no contaría a mi madre, de 2013, ¿Por qué dejé de leer 50 sombras de Grey?, en 2014, de no ficción, y en el mismo año Imposible pero incierto. En 2015, Lo poco que sé del misterio, otro ensayo. En 2017, Seres de otra dimensión, también de no ficción, y volviendo a la ficción, Diario de un superhéroe sevillano y La lógica de lo absurdo. En 2018, Fragmentos de ironía y muerte, y en 2019, La sonrisa del Buda y Angelitos negros. Prácticamente todos están disponibles en Amazon. El estilo de R.R. López es totalmente desenfadado y asequible, que no significa que no tenga valor y profundidad literaria. Se disfruta mucho y se le mete a uno en la cabeza y a lo más profundo de las venas. El testimonio de Rafa es especialmente valioso porque su obra literaria ha sido publicada tanto por pequeñas editoriales, grandes casas y por el medio de la autopublicación, lo que le da una muy interesante opinión de todas estas posibilidades. ¿A qué edad empezaste a leer? Pues no tengo recuerdo, pero supongo que tenía que ser pequeño. Supongo, como no me han dicho nada de que mis padres empezaste a leer antes de lo normal, pues supongo que sería cuando empecé la educación general básica, es decir, el colegio, pues supongo que con 5 años, no sé, por ahí, cuando empiezan los niños pequeños. Es que no sé a qué edad empiezan, pero supongo que lo normal. Claro, hay niños que son precoces, pero yo no tengo el recuerdo de que mis padres me dijeran que yo era especialmente precoz en la lectura. Así que supongo que sería eso cuando entra en el colegio. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? Ay,
Esa pregunta es difícil. Yo creo que no es el primero que leí, seguramente, pero sí es de los primeros que recuerdo, El pirata Garrapata, que era un libro infantil que contaba, es muy divertido, era de humor, y contaba las aventuras de un pirata, el pirata Garrapata. Y ese libro lo recuerdo por eso, por lo llamativo del título, y porque aquí en España se hizo muy famoso entre los que fuimos niños en esa época, más o menos en la década de los 80. Y ese es de los primeros que tengo recuerdo, pero el primero que leí yo creo que no me acuerdo. ¿Qué te gusta leer? A mí me gusta leer, principalmente, ahora estoy intentando leerme todas las obras de Terry Pratchett, que ya voy bastante avanzado, es decir, fantasía cómica, pero concretamente Terry Pratchett. Tampoco es que la fantasía cómica sea una cosa que yo lea mucho, me centro en Terry Pratchett. Y aparte de eso, pues todo lo relacionado con Lovecraft y los mitos de Cthulhu y el horror cósmico, suelen ser lecturas que elijo. También me gusta Clive Barker, libros de terror en general. Hace poco me he leído un libro de terror para niños, muy chulo, Historia de miedo, de la autora del Pequeño vampiro, una alemana, y no me acuerdo ahora el nombre, como curiosidad, porque me lo recomendó alguien que dijo, este libro me lo leí yo de pequeño y me encantó. Y por lo general, pues un poco de todo, si me lo recomiendan. Por ejemplo, Houellebecq, Michel Houellebecq, pues he leído alguna novela suya por recomendación y me ha gustado mucho. Normalmente libros de terror o de humor también, me gusta mucho Eduardo Mendoza, la saga de Wilt me encantó en su momento. Entonces, básicamente humor, terror, cualquier otro libro que me venga recomendado, que alguien me diga, oye, léete este libro que es buenísimo. Y luego aparte, pues también leo libros, ensayos sobre misterio o ensayos sobre diversos temas, filosofía, en fin, lo que la curiosidad me llame en ese momento. Ahora mismo, por ejemplo, me estoy leyendo un libro sobre persuasión de Steve Allen, que tenía curiosidad, y a la vez pues lo simultaneo con libro de Mundo Disco, y tengo muchas ganas de ponerme con Philip K. Dick. Es una de mis tareas pendientes, así que un poco diverso. Fight Club. No he leído el libro, me encanta la película, pero todavía no. Bueno, ese es otro de mis grandes lecturas, Palahniuk. También soy gran fan de Palahniuk, pero no he leído todavía El Club de la Lucha. Lo tengo también pendiente, pero no lo he leído porque me gusta tanto la película que me da pena que el libro no esté a la altura. Es una cosa rara, pero es así. ¿Cuál es tu libro menos favorito? Pues te lo podría buscar incluso porque lo tengo aquí detrás en la estantería para acordarme. El Mesiasario. Es un libro que me regalaron comprando otro libro. Te lo regalaban en la Factoría de Ideas. Seguramente el libro era un libro de relatos de los mitos de Cthulhu y me regalaron ese. Y el libro es muy malo. Está muy pobremente escrito, los giros de guión son muy predecibles, la historia intenta ser como una novela histórica sobre el origen del nazismo, que mete a Ramón Valle Inclán como uno de los personajes, pero es muy malo. Y bueno, y por supuesto, por aquello de confraternizarme con mi esposa, intenté leerme la saga Crepúsculo, y luego intenté también, por confraternizarme con ella, leer 50 sombras de Grey y tampoco pude. O sea, en realidad peores son 50 sombras de Grey y Crepúsculo. Esos sí que son ya lo más de lo más de lo más. O sea, es horrible. Son muy aburridos. Yo lo siento, a quien le guste, se lo respeto, pero para decirte que las películas, con lo malas que son más divertidas que los libros, que normalmente siempre suele ganar el libro a la película. Pues en este caso, no. En este caso es de los pocos que gana en película. ¿Cuál es tu libro favorito? Ay, mi libro favorito. Pues déjame pensar, porque siempre que me preguntan ¿cuál es tu X favorito? Suelo tener muchos, no suelo tener uno solo. Pues vamos a ver. Mis libros favoritos. Pues Fantasmas, de Chuck Palahniuk. Es un libro que cuando lo leí me voló la cabeza, me pareció fascinante. Las obras completas de H.P. Lovecraft también me encantan. El horror que nos acecha, de Robert Bloch, que es un homenaje que Robert Bloch hizo a Lovecraft en una novela en la que
el personaje va descubriendo que los mitos de Chulú son ciertos y entonces va haciendo un juego metareferencial con la obra de Lovecraft. Porque todo comienza porque el tío encuentra el cuadro del modelo Pickman y se da cuenta de que el cuadro existe de verdad y a partir de ahí empieza a tirar del hilo. Ese libro también me gusta muchísimo. Y déjame pensar. Y también me gustan mucho los libros de la saga del detective sin nombre de Eduardo Mendoza, concretamente el misterio de la cripta embrujada, porque fue un libro que me recomendó una profesora de lengua en el instituto, y cuando lo leí pues me encantó el humor que tenía el libro y la trama así, que es un poco más adulta, ¿no? Yo era un adolescente y ese libro me marcó mucho y fue una de las cosas que me hizo escribir pues eso, ficción absurda y humor, porque ese libro me gustó. Y luego pues los libros de Pratchett, Guardia, por ejemplo, Ronda de Noche, son dos libros de Pratchett, me gustan todos. Tienen sus altibajos, hay algunos que no están, pero esos dos en concreto, Guardia y Ronda de Noche, me parecen, bueno, y La Luz Fantástica y El Color de la Magia también son unos libros fantásticos. Vamos, me encantan y creo que con eso he contestado a la pregunta. ¿Por qué escribes? Pues escribo. Empecé a escribir porque muy joven, la verdad. Empecé a escribir cuando estaba en el instituto, y en esa época, yo creo que en cada época escribía por cosas distintas. En esa época escribía porque quería ser uno de los autores más jóvenes que hubiera escrito un libro de terror ahí mezclado con ciencia ficción, que por supuesto nunca llegué a terminar ese libro, por ahí tengo los borradores, y en esa época pues un poco la motivación era esa. Luego cuando estaba estudiando en la universidad escribía porque cuando no tenía ganas de estudiar pues me evadía escribiendo y al final lo que pasa era que me pasaba más tiempo escribiendo que estudiando. Luego a principios de la crisis de 2008 seguí escribiendo y empecé a publicar porque necesitaba sentirme productivo y era un intento por generar una fuente adicional de ingresos, ¿no? Con la escritura, cosa que no es un plan muy brillante, porque la escritura nunca es que haya sido una fuente de ingresos ni fáciles de conseguir ni abundante, ¿no? Y menos en la época que vivimos ahora, que el sector editorial está un poco en crisis, y menos en el mercado hispanoparlante, porque claro, aquí llegaron los ecos de la autopublicación en Amazon en Estados Unidos, y claro, todo en Estados Unidos se magnifica, nada más que por el volumen de población que hay, tiene un mercado muchísimo más grande, ¿no? Si luego lo extrapolas a la esfera hispanoparlante, pues todo lo tienes que dividir entre 10, ¿no? Entonces, pues aquí llegaron esos ecos de que había futuro con la autopublicación, pero claro, aquí nunca se ha llegado ni a la mitad del desarrollo que haya habido, ¿no? Y no sé, luego he escrito porque me hacía sentir bien, me hacía sentir especial y me tenía motivado, era como algo que te hace ilusión, ¿no? Es una de las ilusiones en la vida que te realiza, porque si a lo mejor si tu trabajo no te realiza como persona porque no es vocacional, pues con la escritura sí que en algunos momentos pues tiene ese sentimiento, ¿no? De que estás haciendo algo que de verdad te llena, pero no es un sentimiento constante, va variando. ¿Por qué es importante escribir? Bueno, pues una vez me comentó una persona, y es una cosa que yo no me había dado cuenta, y es cierto, que muchos de los avances que hay se han hecho porque primero alguien los imaginó. Si no se hubiera imaginado, no se hubiera llegado a hacer. Por ejemplo, si el hombre no hubiera imaginado un avión, nunca se habría llegado a construir un avión. Y muchas de estas cosas han salido de la literatura, ¿no? Entonces considero que el hombre, el ser humano, imagine y plasme eso. El libro pues tiene esa función. Luego también me he dado cuenta, cuando ya yo he publicado libros,
de que la literatura también tiene una función, aunque no lo parezca, importante, que es la de evasión, porque hay gente que cuando está pasando por un mal momento, pues a lo mejor puede sumergirse entre las páginas de un libro, y es cierto que nada, si te atrapa, nada te atrapa como un libro. Es decir, a una serie, una película te puede meter dentro, pero un libro te atrapa de una forma que te consigue totalmente que te abstraiga y te olvides de tus problemas, ¿no? Entonces esa es otra función, más allá del vano entretenimiento, de simplemente entretenerte, ¿no? El conseguir que personas en algunos momentos, pues eso que tú has hecho les pueda servir para superar un mal momento, ¿no? O para amortiguar un impacto emocional, ¿no? Eso me he dado cuenta con el tiempo de que es muy valioso y que también es una función que, bueno, pues que está ahí de la literatura. Y luego a nivel personal, pues está demostrado que escribir sirve para descargar la carga negativa emocional, porque el cerebro se divide en dos hemisferios: el derecho, el visual, y el que está asociado con las emociones negativas. Y el izquierdo es el que se encarga de la lógica y de la escritura, el lenguaje escrito. Entonces, cuando tú escribes, haces que baje la actividad del hemisferio derecho. Entonces, cuando tú estás a lo mejor, pues eso, con muchos pensamientos negativos o con mucha angustia, con mucho estrés, escribir, por eso muchos psicólogos lo mandan como terapia, te sirve para equilibrar esa actividad y que el hemisferio izquierdo tenga más actividad y compense un poquito la del derecho, a que esta baje, y tu estado mental pues sea más agradable, es decir, dejes de tener esa negatividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, también siempre escribir es algo que psicológicamente pues creo que es sano, y no, aunque no sea para publicar, pero la escritura, pues como un medio de terapia también es útil, autoterapia, ¿no? Autorreflexión. Creo que esos son motivos para mí más que válidos para escribir. ¿Qué género o géneros escribes? Pues mira, básicamente yo trabajo la ficción absurda, o comedia de terror, o humor fantástico, según lo quieras mirar, que es, bueno, pues la narración en la que siempre hay un protagonista, que es una persona normal, que se ve enfrentada a sucesos sobrenaturales o fantásticos, y de ese surgen situaciones absurdas y cómicas, ¿no? Ese es uno. Luego, humor propiamente dicho, aunque de humor per se, pues sí, bueno, tengo algunas partes de algunos de mis libros se podrían calificar de humor. Y terror. Esos son los tres géneros que manejo. ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? Pues mis temas favoritos para escribir son los mitos de Chulú. He escrito pastiches de los mitos de Chulú, o he reinterpretado historias de los mitos de Chulú. Por ejemplo, escribí la novela Imposible pero incierto, que es pues como un homenaje en clave de humor a la obra de Lovecraft, ¿no? Entonces, de eso he escrito bastante. Y sobre todo me gusta mucho, pues, por un lado, los temas sobrenaturales, bien sea enfocados desde el punto de vista de la parapsicología, es decir, inspirándose en hechos supuestamente reales, o bien sea desde un punto de vista un poco más fantástico, como lo que ya hemos mencionado, los mitos de Chulú. Y luego también me gusta mucho escribir sobre el absurdo de la existencia, es decir, cuando pasan cosas en nuestra realidad que son tan al límite de lo absurdo que si a ti te contara una persona esa historia diría eso no es posible, eso es mentira. Pero sí que hay historias a veces que son tan absurdas y pasan de verdad, ¿no? Entonces me gusta siempre esforzar un poco esa vuelta de tuerca cuando escribo y contar cosas que a veces, o sea, la mayoría de las veces son reales o están inspiradas en reales o son vivencias personales o cosas que me han contado, pero que son tan absurdas que si te las cuentan no te las crees. Entonces un poquillo me manejo en esos márgenes.
¿cuáles otros temas quisieras abordar? Pues la verdad que de lo que tengo pendiente, lo único, bueno, también escribo ensayos, se me ha olvidado decirlo, y lo único así ahora mismo que tengo en mente, que algún día quizás lo hiciera, que tampoco lo sé seguro, uno de los temas así que tengo pendiente es escribir sobre la gente sombra, que son estas especies de visitantes de dormitorio que parecen sombras humanoides, que es un fenómeno que cuando escribí lo poco que sé del misterio, Seres de otra dimensión, que es el libro que publiqué con Editorial Luciérnaga, que es una filial de Planeta, del grupo Planeta, pues escribí un capítulo dedicado específicamente a la gente sombra, ¿no? Y al Hatman, al hombre del sombrero, que es una especie de aparición que mucha gente ha visto, que es lo mismo una sombra, pero con un sombrero, ¿no? Y ese es un tema que me llama mucho la atención. Entonces, no me importaría profundizar y escribir un libro solamente de eso. Y luego tengo alguna idea de novela sobre pues lo mismo, sobre el mismo tema, sobre hechos que son reales, pero que parecen inventados y absurdos, pero que en realidad han pasado. Y siempre un poco también, en alguna de los libros que he escrito, intento a lo mejor visibilizar situaciones que no son muy conocidas, al menos por el común de los mortales, un poco en plan, y no me gusta decirlo porque me parece ostentoso, ¿no? Pero de denuncia social, ¿no? De visibilizar realidades que a lo mejor nosotros, por vivir en el primer mundo, no las conocemos, pero que sí que están ahí y que son bastante impactantes, ¿no? Por ejemplo, en mi novela La lógica de lo absurdo, que ahí me basaba en muchas cosas reales para hacer una historia intrincada, un poco una historia, pues igual, que parece poco creíble, pero que en algunos puntos se basa en cosas reales. Pues hablaba de los bateis, que los bateyes son las plantaciones de caña de azúcar que hay en Haití y en el país que linda con Haití, que ahora mismo no me acuerdo, es que siempre... República Dominicana. Exactamente, en República Dominicana, que son haitianos que los meten ahí en mitad de las plantaciones de caña y viven como esclavos. Hablaba de los niños nepalíes que compraban los indios para que trabajen en los circos, porque cuando son niños pues les enseñan a hacer números de contorsionismo y luego aparte abusa de ellos, en fin. Cosas así que son cosas que cuando yo a lo mejor me entero, pues me chocan mucho y me impactan, y esas cosas pues a veces intento hablar un poco de esos temas, por, no sé, darles visibilidad, que tampoco es que yo les vaya a dar mucha, pero bueno, por lo menos si alguien se lee la novela y le ayuda a conocer esa realidad y a reflexionar sobre eso, pues considero que puede ser interesante. Sí, también, para metabolizar, es que esa es otra de las funciones a veces de la literatura, metabolizar sucesos y emociones que te pueden impactar o te pueden traumatizar de alguna forma. Entonces muchas veces es como cuando la ostra coge un trocito de arena y lo envuelve y al final sale una perla, ¿no? Pues tú a lo mejor tienes ahí cosas que te han pasado y que de alguna forma te han resultado traumáticas y las procesas y al final pues las purgas escribiendo y colocándolas como parte de una ficción. ¿Qué te inspira a escribir? ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? Pues me inspira a escribir. A veces vivencias personales. Otras veces historias que me cuenta la gente y que me sorprenden. Y otras veces, pues yo qué sé, ideas que me vienen a la cabeza. Por ejemplo, una vez escribí un relato sobre doppelganger, muy corto, un micro relato, porque yo iba conduciendo para el trabajo y delante mía iba el mismo modelo de coche que el mío y con el mismo color. Entonces pensé, imagínate que ahora miras la matrícula y es tu misma matrícula, y miras al conductor y eres tú. Entonces esa idea me impactó y dije, pues es interesante, ¿no? Para escribir un relato partiendo de esa situación. Imagínate, ¿no? El impacto que te tendría que dar, decir, hostia, que es mi coche, que soy yo el que va ahí dentro. Uh-huh. Y pues eso, a veces pues puede ser eso. Otra cosa, por ejemplo, que me inspiró, lo que pasa que es una historia que la tengo ahí a media y tampoco sé
si la llegara a determinar, pues un amigo nos tenía una agenda de una marca muy famosa que hay aquí, que a veces te ponen unos pies de página y te recuerdan cosas que pasaron ese día, pero es como cosas humorísticas. Y una de las cosas que él mandó una foto era que en la India habían creado a Mr. Pooh, que es un señor que se disfraza de excremento y va por las calles para evitar que la gente defeque en la calle, porque por lo visto en la India tiene un gran problema, porque no sé si era un cuarto de la población no tiene acceso a servicios, a inodoros, y entonces defecan en la calle. Es una fuente de infecciones y de problemas enormes, ¿no? Entonces, claro, ver que habían creado a un señor cuya profesión es vestirse de mierda e ir por las calles diciendo que es Mr. Pooh, eso me chocó mucho. Y a partir de ahí ya empecé a... Y también otra fuente muy grande de inspiración son los programas de misterio. Milenio 3, Espacio en Blanco, podcast. Yo me nutro mucho porque ahí siempre cuentan historias muy interesantes, bien sean paranormales o los propios enigmas históricos. Y de eso me sirve mucho, y a veces cojo parte de esas historias y la incorporo a las mías. Por ejemplo, en La lógica del absurdo, parte de la premisa de una leyenda que le escuché una vez a Santiago Camacho cuando estaba en Milenio 3, en el programa de radio, que contó una historia, que no sé si es leyenda urbana, de una mujer que en Halloween va a comprar objetos de Halloween a una tienda de los chinos y se compra un ataúd, el típico ataúd decorativo, y se le cae el ataúd y dentro hay una carta de un preso chino que está en una cárcel de China, que lo tienen haciendo trabajos forzados, y esos trabajos forzados son elaborar esos objetos de Halloween, ¿no? Entonces por ahí esa historia me dio para empezar a enganchar con una historia yo, ¿no? Partiendo de esa misma historia. O yo que sé, en noticias como el hombre lobo de Valgorguina, que fue un supuesto hombre lobo que estuvo atacando una población de Cataluña en los años 70 en Valgorguina, y había gente que decía haberlo visto por sus casas, ¿no? Y por el día aparecían las puertas con arañazos. Y nunca se llegó a saber si era un bromista o qué era, ¿no? Pero había gente que decía que había visto un humanoide blanco enorme con pelo. Bueno, pues todo ese tipo de cosas cuando me impactan, pues se me van quedando ahí en el subconsciente, y al final pues acabo pues eso, metiéndola en una historia. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? Pues normalmente yo escribo escenas, las que tengo más claras en la cabeza, y luego las conecto. Me hago una escaleta que a lo mejor en 5 frases resumo un poco la novela. Si durante el camino se me van ocurriendo giros, lo incorporo, y luego lo que hago es que voy escribiendo escenas. A lo mejor en un rato que tengo, pues me viene a la cabeza una escena, la escribo, y luego pues las voy conectando lo que pasa entre medias de esas escenas. Y si tengo que escribir el final porque no lo tengo escrito, pues lo escribo también. Pero normalmente para las novelas suele ser así. Cuando son cosas más complejas, pues también escribo esas escenas y además me documento. Porque, por ejemplo, para escribir La lógica de lo absurdo me tuve que documentar sobre la vida de Srinivasa Ramanujan, que fue un matemático indio muy famoso, ¿no? Y como una de las tramas de la novela es su biografía, básicamente, pues yo tenía pensado que iba a insertar la vida de Ramanujan, pero claro, me tuve que documentar primero sobre la vida de Ramanujan, ¿no? Para poder hacer esa especie de ficción biográfica de este hombre. Entonces, pues un poco así. Cuando no son tan complejas y no requieren tanta investigación, pues directamente lo que te he comentado. Y cuando no, pues eso. Y lo que sí suelo hacer es, a lo mejor en un mismo documento tengo la escaleta, la escena y debajo las notas, y a medida que las notas de cosas que voy investigando o que voy a meter. Entonces, una vez las cojo, pues las elimino, las voy eliminando del documento una vez están incorporadas al texto. Y eso es un poco el método de trabajo que sigo. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? Normalmente no suelo escuchar música, entre otras cosas porque ha habido veces
que he escrito incluso en el móvil cuando iba a acompañar a mi mujer a las compras o estando sentado en un bar. Por lo tanto, como lo que hacía era aprovechar, hubo una época en la que he tenido mucha producción, ahora no tanto, ahora estoy un poco más parado, pero en los 6 años anteriores cada año he sacado una media de 2 libros, ¿no? Entonces la única forma de hacerlo era aprovechar todos los momentos libres que tenía, y muchas veces ni siquiera estaba, como te digo, ni siquiera estaba en casa, a lo mejor escribía en el móvil. Entonces, pues no suelo. Cuando me he puesto a escribir, salvo alguna vez que he querido evocar algún sentimiento, y entonces me he puesto a escribir y me he puesto una música acorde. Si era una cosa misteriosa, pues me he puesto una música así tenebrosa, pero no suelo escribir escuchando música. ¿Cómo ha sido tu experiencia al publicar? ¿Qué piensas de la autopublicación? Pues mira, yo tengo 2 libros publicados con editorial. El primer libro que publiqué, que era Historias que no contaría mi madre, que es un libro pre-redes sociales, o estaría las redes sociales muy en mantillas, porque estamos hablando de 2003. Entonces fue con una editorial pequeña, y antes era totalmente distinto que ahora. Antes, el pensar que gente de fuera de tu país se leyera tu libro era poco menos que imposible. Si tú publicas con una editorial pequeña, pues esa editorial pequeña se iba a mover a nivel nacional y poca cosa. La verdad que con esta primera editorial la experiencia no fue muy buena. Era una editorial pequeñita, no hicieron apenas esfuerzo de promoción del libro, y al final pues no me gustó mucho la experiencia, porque ellos, digamos, que publican el libro, y si el libro se vende como ellos esperan, pues bien, y si no, no apuestan por el libro, ¿no? Entonces eso me decepcionó un poco. Luego he publicado con Grupo Planeta, con Editorial Luciérnaga, un ensayo de temas de misterio, Seres de otra dimensión, y ahí fue distinto. Ahí se había más medios, publicaban algunas cosas, algunos artículos y anuncios en revistas especializadas de misterio, como Más Allá, Enigma. Y bueno, hicieron un poquito más de trabajo de promoción, tampoco mucho, porque ahora las editoriales se centran sobre todo en lo que saben que puede tener más éxito, más ventas. Entonces se suelen centrar mucho en su superventa, en la gente ya consagrada, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, es más relajado, no tienes tú que encargarte de tantas cosas, no tienes que quebrarte la cabeza con la portada, con el portadista tratando de dar con un concepto, un poco más rápido. No es el esfuerzo de corrección, bueno, pues se supone que va respaldado por los correctores de la editorial, pero sí que hacían muchas cosas sin contar contigo, ¿vale? Por ejemplo, yo me encontré un día, fui al kiosco y compré la revista Enigma, y de repente vi que había un artículo firmado por mí, que era un capítulo del libro, y dije, joder, acabo de publicar la revista Enigma y ni me he enterado, ¿no? Y es que como era de Planeta, o sea, que son, ¿no?, y tienen muchas cosas, y entre ellos tienen también revistas, pues ellos mismos, como acción promocional, pues cogían cogían ese extracto del libro y lo mandaban a la revista para que lo publicara en tu nombre. Pero hombre, habría estado bien que me lo hubieran consultado, ¿no? Y yo ya te digo, si no llegase es porque compro la revista, o al menos que te escriba el editor y te diga, oye, que este mes sale en la revista Enigma, porque a lo mejor a ti te interesa, te hace ilusión tenerla, ¿no? No sé, me sentí un poco utilizado, ¿sabes? Porque como que hacía muchas cosas pero sin contar contigo. Y luego tampoco es que pusieran todos los medios que ellos tenían para promocionarte, porque ellos tenían muchos medios. Ellos, por ejemplo, tienen el programa La Rosa de los Vientos, que es también de ese grupo, de gran grupo editorial, ¿no? Y de telecomunicaciones. Y no... Eso, un poco... Lo vi como un poco sobredimensionado, en el sentido de que tienen muchos autores, muchos libros. Ellos publican al mes, pues no sé si 10 libros, una barbaridad, ¿no? Y entonces, como que es un proceso muy industrial y tampoco le prestan mucha atención al autor. Si tú no estás encima, ¿sabes? Hay muchas cosas que no salen bien o
eso no te das cuenta siquiera, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció un poco, pues eso, como que tú estás dentro de una maquinaria, pero que no te prestan una atención personal muy detallada, ¿no? Sí, es que ahora mismo las editoriales, si te coges una editorial, que es difícil, que a mí vino a buscarme la editorial, ¿eh? Esto fue porque fui a una jornada de misterio, que son las jornadas de misterio de Sevilla, y allí fue Laura Falcó, que Laura Falcó es una de las mandamases, como si dijéramos, de Planeta, ¿no? Y calé mi libro, lo pongo ese del misterio, porque me hace ilusión, porque yo ya la seguía en la radio, en la sección que tiene La Rosa de los Vientos, y a la mujer le gustó el libro y me llamó y me dijo, oye, te propongo que escribas un libro con nosotros, en fin, y aún así, o sea, ellos muestran interés, pero ellos a fin de cuentas lo que quieren es publicar mucho, por si ahora la estrategia que han cogido es publicar masivamente, porque con algún libro sonará la flauta. Pero si no suena la flauta, pues ya está. De hecho, parte de los libros que quedaban de la edición ya se han destruido, ¿no? Se vendieron 500, por lo que sobraban 300, 400, ya han sido destruidos, ¿no? Y eso, ellos te dan la oportunidad, pero un poco, si la apuesta sale bien, bien, pero si no, tampoco te van a dar un trato muy, muy especial ni muy delicado. O sea, te cruzan los correos con el editor, pero que como tú te despistes o a ellos se les olvide, pues tienen tantas publicaciones al mes que no tienen tiempo para prestarte a ti una atención personalizada. Y luego con la autopublicación, pues bueno, es bonito, tienes mucho control sobre el proceso, porque tú puedes publicar lo que quieras, como quieras, con el título que quieras, con la portada que quieras. También tiene mucho más trabajo, por supuesto, es mucho más trabajoso porque tú tienes que buscarte la vida, cosas para la colección, el lector es cero, con las portadas pues tienes que contratar un portadista, por supuesto arriesgas más porque estás haciendo tú la inversión y bueno, pues con medios más limitados. Y luego es muy satisfactorio, pero también a la vez muy frustrante, porque el proceso de promoción consume mucho tiempo y es muy difícil que llegue a mucha gente la obra. Es un poco frustrante, porque requiere mucho esfuerzo para luego el retorno que tiene. Es gratificante cuando la gente pues se ha leído el libro, les gusta, te lo comentan. Las presentaciones, cuando haces presentaciones, pues también es bonito, ¿no? Pero es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y cuando tienes la ilusión inicial, lo haces, pero es difícil mantenerlo en el tiempo, porque al final acaba un poco agotado. ¿Conoces de NaNoWriMo? ¿Has participado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Siempre lo he visto por Twitter y conozco gente que lo ha hecho, pero como yo hasta hace un tiempo precisamente lo que me faltaba era tiempo para escribir, nunca he tenido ese problema, porque ya te digo, era muy productivo, ahora he pegado un bajón. Nunca he sentido la necesidad de hacerlo, porque normalmente ya tenía entre manos una novela y iba bien, vamos. Yo cuando me he puesto a escribir, al final en 3 o 4 meses he escrito un año, he escrito la novela, pero a buen ritmo, ¿no? Entonces nunca he tenido necesidad de participar en esa iniciativa. Pues me parece maravilloso, porque es verdad que muchas veces si no tienes algo que te marque el ritmo, no te obliga. Y me parece una iniciativa pues muy buena, la verdad, porque todo lo que sea, muchas veces para escribir lo único que necesitas es escribir, que parece una perogrullada, pero no es así. Es que a veces no te pone por 1000 cosas, porque no te apetece, porque no te sale, porque no tienes tiempo, y el obligarte con ese programa, pues yo creo que es una forma estupenda, porque si te pones así, al final, una vez empiezas, ya lo haces. Tú lo que tienes que conseguir es tener un borrador, sea bueno o sea malo,
Una vez tenga el borrador, ya empieza a trabajar sobre él, pero lo importante es terminar el borrador. Y esto en NaNoWriMo yo creo que te fuerza a ello, por lo tanto creo que es muy positivo, porque te puede ayudar a sacar proyectos para adelante que de otra forma pues a lo mejor no los se quedarían en el tintero durante años. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? Pues mi principal mensaje es que tenga expectativas realistas, que es algo muy bonito, es muy gratificante, pero hay que tener expectativas realistas. Uno de mis grandes fallos ha sido el caer en las garras de esa gente que trata de convencerte de que vivir de tus libros es posible, que no digo que no sea posible, pero igual de posible que es triunfar en la canción. Es decir, cuánta gente hay que se dedica a la música y cuánta gente hay que llega a tener una carrera profesional y a vivir de ello. Un porcentaje, yo pienso que bastante bajo, ¿no? Entonces ha surgido una especie de corriente de gente que vive de eso y intentan como que hacerle a creer a todo el mundo que eso es algo que si te pones lo vas a conseguir casi que sí. Con su maravilloso método lo conseguirás y por supuesto luego si falla la culpa es tuya porque no has seguido el método bien, pero por el camino has perdido unos cuantos euros de tu bolsillo, ¿no? Entonces mi consejo es ese, que se hagan las cosas con ilusión, que se hagan con ganas, pero también que no se hagan con demasiadas expectativas, porque como se suele decir, las expectativas arruinan la diversión y a veces un exceso de expectativas y de entusiasmo es casi tan malo como el defecto, porque luego es lo que he dicho, un esfuerzo muy grande y puedes mantener ese esfuerzo en el tiempo durante un tiempo, valga la redundancia, pero ya llega un momento que te puedes frustrar si sus expectativas eran demasiado altas. Entonces, mejor tener, pues quiero publicar, quiero sacar X obra, quiero tener un catálogo, que es muy importante, o sea, para conseguir, si alguien hace esto desde un punto de vista económico, cosa que tampoco recomiendo, porque esto hay que hacerlo porque te guste, pero si tú lo haces con ese enfoque, tu objetivo tiene que ser tener un catálogo, porque el escritor empieza a ver resultados cuando tiene un catálogo muy extenso de publicaciones, que si alguien te descubre, te le lleva otro libro, que le lleva otro libro, entonces esa cadena, cuando se tienen 10, 20, 30 libros publicados, lo que sí en el escenario actual podría darle beneficio a una persona, pero eso One Hit Wonder, ese llegar y publicar un libro y que ese libro sea un éxito, eso cada vez más le puede pasar, por supuesto, pero igual que te puede tocar la lotería, es decir, es un poco depender del azar, ¿no? En el sentido de que quién sabe, a lo mejor habrá gente que tenga súper claro que diga, no, yo voy a escribir y porque sé que cuando escriba esto va a ser un gran éxito, pero claro, es lo que hemos dicho, a lo mejor esas expectativas luego te arruinan la diversión, porque luego lo mismo llega y resulta que no eras tú el próximo, pues yo qué sé, Tolkien o el próximo Lovecraft, no iba a decir, porque Lovecraft de hecho durante su vida no logró ningún tipo de éxito, a un éxito muy moderado, ¿no? Pero eso, básicamente, que hagan las cosas con ilusión, que no se dejen engañar por gente que se quiera aprovechar, porque a raíz de la autopublicación, por ejemplo, ha surgido un mercado de servicios auxiliares y muchas veces se aprovechan de la gente. Porque, no tiene sentido que tú, por un libro que vas a vender a lo mejor en Amazon por, imagínate, 2 euros, 3 euros, un ebook, te gastes una inversión de 2.000 euros, porque es que no lo vas a recuperar en la vida, salvo que tengas muchísima suerte. Estamos hablando de libros de ficción, ojo. Los libros de no ficción que responden a una necesidad es otro tema distinto, porque si de verdad es un tema que aporta mucho valor, pues sí que puede tener un mercado, pero los libros de la ficción es un lujo, y por desgracia en el tiempo que estamos viviendo ahora, la gente cuando hay crisis económica de lo primero que prescinden es de los lujos, y luego aparte los lectores a alguien que no conocen, a un escritor que no conocen, les cuesta más darle una oportunidad, ¿no? Porque no se arriesgan. Si no lo conocen, dicen, es que no es alguien que yo no sé si me ha gustado o no me ha gustado, ¿no? Entonces, pues básicamente eso, ilusión,
ganas y también un poquito de realismo en las expectativas. Ese sería mi consejo. Este podcast está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados son Creative Writing, Illustrated Novel y Algorithms de Chad Crouch. Readers, Do You Read? De Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One, obtenidos en Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Mi nombre es Miguel Royo. Gracias por escucharnos. Vamos por esas 50,000.